pantalla para empezar con la sesión de hoy, ¿no? La justificación del proyecto. ¿Qué es justificar un proyecto? ¿No? Esencialmente, podríamos decir que justificar un proyecto, ¿no?, es explicar con la mayor claridad posible el para qué sirve un proyecto, ¿no? Si en los objetivos del trabajo señalamos qué es lo que vamos a investigar, ¿no?, y en la metodología señalamos cómo lo vamos a hacer, estos dos puntos los desarrollaremos posteriormente, en la justificación se debe decir para qué se está haciendo el proyecto. Es decir, cuál es la utilidad que desde distintas perspectivas tiene el proyecto, ¿no? Entonces, un primer elemento es justificar con la mayor claridad posible, insisto, en el para qué sirve el proyecto, para qué, cómo es de utilidad el proyecto. Y esto es muy importante porque de esto, en definitiva, depende el interés, ¿no?, y el convencimiento que tengan sus tribunales de tesis cuando lean su trabajo, de que evidentemente están haciendo un trabajo que va a ser útil para, ya sea la teoría, ya sea la sociedad o ya sea la economía, ¿no? Es decir, no se trata solamente de que el proyecto sea interesante en sí mismo, sino se trata de decir cómo este proyecto va a servir o va a tener efecto en distintos ámbitos, ¿no? Además tiene otra virtud el justificar, ¿no?, que es convencer a las eventuales instituciones que podrían apoyar el proyecto, como ser, por ejemplo, la empresa objeto de estudio, ¿no?, ya que es ella la que nos brindará la información, ¿no? Si nosotros vamos a poner como objeto de estudio FANSESA y le planteamos un proyecto de investigación que vaya y donde le convenzamos de que la investigación no va a tener utilidad o va a ser interesante para la empresa, por supuesto que la empresa se va a abrir a darnos información, ¿no? O sea, una empresa no solamente te puede apoyar de manera económica, una empresa no solamente puede ser el lugar donde hagas tu pasantía, sino deben darse cuenta también que una empresa nos tiene que dar información, tiene que abrirse a darnos información. Y a veces este es un grave problema, porque la empresa puede decirte, bueno, estudia mi empresa, o estudia esta empresa, pero darte la información de manera muy parcial, de manera muy escueta, ¿no?, y a veces con cierta desconfianza. Entonces, cuando tú eres capaz de justificar a esa empresa, de decirle, esta investigación va a ser útil porque tu empresa va a generar mejores ingresos por esto, por este argumento y por este otro argumento, por supuesto que ahí, ¿no?, la justificación tiene su lógica, tiene su validez, porque el empresario verá que el apoyar a la tesis dándole información u otro tipo de insumos ayudará a que esa misma empresa crezca, ¿no? Entonces es muy importante la justificación. Ahora, ¿cómo se aborda la investigación o cómo se aborda la justificación en la investigación? Se lo hace fundamentalmente desde tres perspectivas. Primero, desde una utilidad teórica, es decir, desde la contribución teórica a la disciplina que se está estudiando, ¿no? Yo debo señalar en mi justificación cuánto estoy haciendo que avance la disciplina o el tema que estoy estudiando, ¿no?, en términos teóricos, ¿no? Entonces, si mi abordaje es desde la perspectiva de marketing,
si mi abordaje es desde la perspectiva de la organización de la empresa, si mi abordaje es desde la perspectiva de las ventas, o si mi abordaje es sobre el rubro de la venta de chocolates, o si mi tema tiene que ver con el turismo, pues de manera teórica tendré que decir cuánto de lo que ya se ha investigado. De hecho, hay mucho investigado sobre, por ejemplo, turismo en Chuquisaca. Mi tesis, que también tiene que ver con turismo, cuánto aporta a este conocimiento. Entonces, ahí es muy importante ver la relevancia, ciertamente, ¿no? Teórica de la investigación, porque es ahí donde estamos diciendo, ya existe teoría, ya existe investigación y mi tesis aportará a estas investigaciones de manera teórica, ¿no? En segundo lugar, la justificación se aborda desde su utilidad social, ¿no? Es decir, cuánto contribuye a la sociedad, ¿no? Ya sea, por una parte, en el diseño de políticas públicas, ¿no? Y acá podríamos volver a retomar el tema del turismo, cuánto de lo que yo voy a indagar respecto del turismo, cuánto de lo que yo voy a aportar respecto del turismo, cuánto de lo que mi tesis que tiene que ver con turismo, ¿no? Va a apoyar a que la alcaldía o la gobernación o pequeña o la empresa privada pueda apoyar o diseñar políticas destinadas al turismo, ¿no? Esa es una perspectiva social. O cuánto de lo que yo trabaje respecto de la industrialización o la comercialización del chocolate puede de una o de otra manera dinamizar, cuando se ponga en ejecución mi propuesta, dinamizar el rubro de ventas y de transacciones respecto del chocolate. Entonces, la tesis debe decir cuánto va a aportar en ese sentido y cuánto va a aportar también a la empresa o a el flujo comercial de algo, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Por otro lado, también abordará o justificará desde otra perspectiva, que es la perspectiva económica, ¿no? De ver cuánto la tesis o lo que recomiende la tesis puede mejorar las condiciones de la población, visto desde una perspectiva económica, ¿no? Las empresas tienen muchos problemas, ¿no? Las empresas y sobre todo tienen muchos problemas los trabajadores y las personas. Las personas tienen carencias de nivel de vida, tienen carencias en el acceso a determinados bienes, no pueden conseguir empleo y por lo tanto, ¿no? Sería interesante decir cómo mi trabajo va a aportar para la generación de empleos. Esto no quiere decir, obviamente, que el trabajo en sí mismo vaya a generar empleos. Eso no lo puede hacer, es solamente un estudio. Pero, por ejemplo, si ustedes están haciendo un proyecto que tiene que ver con el turismo, habrá que decir ahí cuánto el proyecto ya en su ejecución podría apoyar a la generación de empleo o a la dinamización del sector, ¿no? Entonces son las tres perspectivas. Ahora, para estos tres elementos, ¿no? Se debe tener cuidado con también tres factores, ¿no? Primero, las tres partes de la justificación deben estar sustentadas en lo más posible en datos concretos. Si yo estoy diciendo que voy a aportar al conocimiento teórico, deberé decir cuáles son los estudios previos sobre los cuales, ¿no? Yo voy a ir aportando algo más a la teoría. Si se trata del rubro de chocolate, si se trata del tema turismo, si se trata del tema transporte, deberé decir, estos trabajos ya han sido señalados y mi aporte es este. Claro que esto de manera sucinta, no de manera totalmente amplia, porque hay una parte del proyecto de investigación que lo vamos a desarrollar posteriormente que
justamente trata de eso. Pero la justificación, sin duda, que debe proporcionar datos concretos de investigaciones, datos concretos de población beneficiada, datos concretos de mejora en el empleo, datos concretos de mejora en el nivel de vida. Segundo, lo que viene a colación de lo anterior, debe ser lo más concreto posible. No se olviden que el proyecto de tesis no debe ser muy largo, ¿no? Pero se trata no de generar cosas vagas, ¿no? Cosas muy difuminadas, muy generales, sino ser lo más concreto posible, y para eso siempre ayuda la recomendación de plantear con datos numéricos, con datos específicos, ¿no? Y, por supuesto, como último punto, se debe relevar el aporte concreto del proyecto a lo que ya se conoce sobre el tema que se está abordando. Bueno, esa es la clase de hoy, que tiene que ver con la justificación, y en las posteriores clases iremos viendo el tema de los objetivos, iremos viendo el tema de la introducción, iremos viendo también el tema de la metodología. Tienen esta clase, muchas gracias y tengan ustedes muy buenos días.